Muy buenas tardes, chicos. Estamos tardes porque estamos en el Valle Sagrado y tenemos una impresionante vista. Vamos a hacer un par de tomas para mostrarles. Y nuestro invitado del día de hoy es Brian López, otro ganador de Startup Perú, en este caso, quinta generación, ¿cierto? Antiguito. Antiguito, uno de los antiguitos, pero tiene unas historias tremendas. El formato del podcast es, Brian, como te comentaba anteriormente. ¿Cómo has iniciado? Familia, valores, ¿qué es importante para ti? El segundo son todos los proyectos en los que has estado involucrado. Y el tercero es a matar. Okay. Que, o sea, actualmente se consume mucho contenido, incluso hay de valor, pero no actúan. Entonces, 13 se viene a eso. No solo es un podcast, va a ser un STEC. Tú vas a dar un pequeño curso del extracto de valor que saquemos de aquí. Va a ser algo seguro muy valioso. Entonces, de ahí salimos a romperla. Brian, coméntanos dónde naciste, coméntanos un poco de tus padres, qué tal la infancia, la niñez y cómo llegaste a Lima. Ok, tengo bastante que contar aquí. Voy a acomodar un rato. Mira, no te conté que estaba escribiendo un libro, ¿no? No, eso sí, no. Qué rico. Ya, lo dejé a medias. Ya. No, ¿De qué se trataba el libro? De esto que te voy a contar. De tu vida. Ajá. Es como una autobiografía. Sí, no quiero ponerlo así, pero sí. Sí, ok. Todo empieza, o sea, desde que mis recuerdos vienen, que yo vivía en Lares. Lares. Eso ¿dónde es en Calca, ¿cierto? De Calca a 1 hora. Valle Sagrado. Sí. Ok. Y ahí hay aguas termales. Listo. Ahora es muy conocida. En esa época no era Nadie muy conocido. conocida. ¿Y cómo así que vives en Lares? Sucede que mi mamá es médico. Médico. ¿Cómo se llama tu mami? Silvia. Saludos a la doctora Silvia. Saludos, mami. Y ella era médico general, no era especialista en ese tiempo. Entonces tenía que ir a la periferia. Así se llama cuando los médicos o el personal de salud Les mandan a son lugares rurales. Ok. Pues así, mi mami quiso que yo esté con ella mientras mi papá seguía trabajando en Cusco. Mi papá es docente, es ingeniero geólogo. ¿Geólogo? Ok. En ese tiempo también ejercía la docencia y también estaba en otros trabajos, pues, ¿no? Entonces estoy en Lares y mi primer recuerdo es que mi mami me pone al jardín. ¿Ya? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 4 años, era 1999. Ok. Como ¿quién va al 2000? Yo tenía un añito. Estamos Ya, viejitos. estamos viejitos. Estoy bajito. Y recuerdo haber escapado del jardín. ¿Por qué? Creo que estuve 6 meses antes en un jardín en Cusco, en la misma ciudad. Y lo que veía en Lares, que era un pueblito muy pequeño, no hacía sentido. Entonces yo decía, no. Entonces dije, vamos a un lugar más grande. ¿Ah? Y había la escuelita, que era una escuela pública, ¿no? Las número 5, 8, 9, 2... Algo así. Algo así. Entonces, me escapo ese mismo día que mi mami intenta matricularme al jardín y me voy a la escuela. Entonces me meto al patio. Era un patio gigante. Me gustaría volver ahora. Y el colegio estaba en L, pues, ¿no? La construcción. Ajá. Entonces y mi mami también se mete al colegio a buscarme. Y le pide por favor al director o a alguien que me ponga como alumno libre. Claro, un alumno libre. Que ella iba a comprar mi carpeta y iba a estar ahí. Entonces, porque, no sé, mi mami siempre me ha consentido en esas cosas de ser mejor. Te ha hecho esa libertad, ese voto de confianza, ¿no? Totalmente. Es importantísimo eso. Eso sí, eso sí. Y hablando de eso, en esas épocas me faltaba, bueno, no sé si me faltaba, pero creo que fue muy importante para mí que haya yo estudiado allí. ¿Por qué crees eso? Porque mis compañeritos, en vez de estudiar como yo, tenía tiempo, tenía comida, tenía un lugar donde estar y dormir y ninguna responsabilidad, mientras yo podía estudiar siquiera 2 horas, 3 horas, ellos tenían que ir, no sé, a pastear a las ovejitas o ayudar a sus papás en labores de la chacra. Claro. Entonces, tenía una ventaja sin igual. Brutal. Entonces, a veces las condiciones sí influyen mucho en eso. Quien dice que no, tendría que vivir en carne propia eso. Claro. Bueno, es otro tema. Vamos al punto. Entonces, termino primero de primaria y saco muy buenas notas. ¿Siempre? ¿Buenas notas? Sí, bueno, era mejor que todos, al menos. Ok. En Lares. En Lares.
Y claro, no me siento muy orgulloso, pero sí te digo que me ayudó mucho a mi confianza, porque Claro. para un niño sentirse el mejor Es crece brutal. mucho la autoestima. De todas maneras, sí creo que era bastante, no sé si inteligente, pero sí tenía buena memoria. Habilidoso. Habilidoso. Y en la memoria, al menos. Recuerdo que leía poesías y me las grababa en 2 leídas. ¿Al toque? Sí, en Miércoles. 5 estrofas en 2 leídas. 5 estrofas en 2 leídas. Sí. Eso es mucho. Era muy bueno en eso. Y entonces siempre me llamaban a recitar frente a todo el colegio. Ya. Entonces ya te imaginarás todas las Canchero, cositas. ok. Canchero. ¿Hasta cuánto tiempo estuviste en Lares? Eso estuve primer grado y segundo grado de primaria. Primero y segundo, ok. Luego en tercer grado de primaria voy a Cusco. Regresé a porque Cusco. mi mami ya no trabaja en Lares. Trabaja en otro lugar, pero ya no puedo ir con ella. Porque Ok. ya dicen, oye, vamos a perjudicar pues a nuestro hijo, ¿no? Ujú. Entonces me ponen en un colegio particular de Cusco y el director no me acepta. ¿Por qué? Porque tenía 6 años y unos meses. Y ibas a tercero. Iba a tercero de primaria. Con gente de 8 años, algo así. Sí. A ese momento nadie lo entendió. Años después lo entendí, pero luego te explico. Ok. Entonces hicieron trámites, mis papás reclamaron y todo. Entonces con el director se consensuó que diera yo un examen con las habilidades que requiere un alumno para estar en tercer grado de primaria. Claro, a ese nivel. Ajá. Entonces mi examen y saco 14. Entonces era lo suficiente como para estar en tercer grado. Y me ponen al tercer grado. Ok. ¿Y qué tal? Y ahí empiezo. Y ahí viene el choque, pues, contra la pared. ¿Cuál fue el choque? Que en Lares podía ser el mejor. Y ahí era, pues, el séptimo, el sexto. ¿Y te incomodaba al ego, a la confianza? Me confundí. ¿Cómo Dije, así te confundiste? oye, yo hice todo lo que siempre hago y ¿dónde está? ¿Y dónde está mi resultado, mi diploma? primer lugar? Sí. Ok. Y nada, ya pues mi diploma. Y dije, ¿qué? Hay un pata que sacaba 20 en todo, me recuerdo. Mierda. Se apellidaba Kawata. Si estás viendo esto, háblame, nunca más lo vi. Era un muy Muy crack. bueno. Muy crack. Él le ganaba a todos. Bien. Cuando no es crack, es crack. Exacto. Sí. Y así pasé cuarto, quinto, sexto de primaria, sin pena ni gloria. Cuarto puesto, quinto, lo intentaba, ¿no? Decían mis papás para hacerme sentir bien, oye, son sobones, sus papás están franeleando todo el rato A los profesores. a los profesores y por eso el tutor. Como había un profesor, creo, por varios cursos, entonces, Claro. bueno, se veía a los papás. De ahí a que ayuden en las notas, no sé. Ok. Pero tampoco es que era el mejor, yo, o sea, no era un prodigio en ningún curso. Claro. En ninguno. Uno normalito. Un normalín, nada más. Mis papás decían que en secundaria se ve. Ahí está la cancha. Ahí están los gallos. Sí. Ok. Sigo en el mismo colegio. Primera y secundaria, cuarto puesto, tercero, seguía la misma cosa. Y no. ¿Pero te esforzabas al 100? No, Hacías lo- siempre fui el tipo de procrastinador, incluso para hacer tareas, incluso para estudiar. Último. Y Ok. ¿sabes qué era lo peor? Que tampoco tenía una vida social como para... Estaba perdiendo el tiempo con amigos, bueno, valía la pena, ¿no? Claro, amigos. ¿Pero en qué perdías tu tiempo? Jugando en la computadora, leyendo, cosas Ok. así. Era una vida bastante normalita. Ujú. Empieza a chocarme cosas cuando me doy cuenta acerca un poco del dinero. Ya. ¿En qué edad fue la conciencia de que te choca el dinero? O sea, obviamente, te choca el dinero, el tema de su concepción, ¿no? Mira, sirve para esto y esto. ¿En qué edad te diste cuenta de que así es como que en este mundo capitalista se va viviendo? Ya, ok. Primero, como prefacio, mi Ajá. mamá siempre nunca se limitaba, por ejemplo, en el menú. Yo podía escoger lo que sea, aunque sea ella no comiera lo mejor. Me decía, Tú elige lo que quieras. no hay límites. Aquí todo es posible para ti. Totalmente. Eso es muy importante. Sí, entonces yo no crecía con la necesidad de, no había un dolor. No sé si era tan bueno o tan malo, pero había. Entonces luego empiezo a ver videos de YouTube donde Ya. se me abren los ojos. ¿Qué te decían los videos? Recuerdo uno muy claro de unos chicos de 21, 22 años. Tengo 21 años, compré mi Lamborghini Gallardo y yo ya soñaba con el Lamborghini. No sabía cómo lo iba a conseguir, pero bueno, Lamborghini. ahí estaba.
Pero cuando lo vi en video, lo vi en real y era con trading. Ellos hacían trading. Y me entró una curiosidad muy grande. De ¿Qué es el trading? ¿Qué es el trading? ¿Qué años eran? Era 2009. Tenías... No era 2000, 2007, más antes era. Mira, ¿13? en segundo de secundaria yo estaba en 2007. Claro. Ya. Sí, más o menos por ahí. ¿Cuántos Y años tenía 11, 12 años. 12 añitos. Sí. Entonces veo este video de YouTube y digo, se puede. Ok. Claro, y comparo en esa edad tenía una mala costumbre de comparar las edades. Ok. Yo a los 12 hice esto, mientras tú a los 20 no haces eso. O cuando jugaba ajedrez, me acuerdo. Le ganabas. Si yo te gano a alguien de mayor edad que yo, es soy como... mejor. Ok. Error, craso error. Eso Ya. nunca es así. Ya. Pero con los años se aprende. Y sí lo he ido viendo. He visto muchos casos de eso. Y les digo, no es así, pero te darás cuenta. ¿Te das cuenta? Cada quien a su tiempo. Claro. Cada quien con sus cosas. Ujú. Bueno, la ¿Viste cosa el es video que... del tema del dinero? Sí. Y empecé a buscar libros, que era la única fuente. Porque los chicos que eran yanquis, eran estadounidenses, australianos también, recomendaban libros. Yo dije, quizá en los libros hay respuestas que mis papás no me pueden dar. Ujú. Entonces empiezo a leer libros. Mi primer libro, ¿Cuál es? Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Uf. Lo vi en la salida de un mercado y dije, bambito, nomás 10 soles. Y con el tiempo dije, cuando sea rico voy a pagarles a los autores porque gracias a sus enseñanzas algo, Todavía no les he pagado. Todavía no me sé pagar. Y leí ese libro y me abrió los ojos. ¿Cuál fue la enseñanza más importante que sacaste de ese libro? De piense y hágase rico. ¿Que todo era posible? Sí, la verdad sí. Recuerdo muchos capítulos, pero lo único que se me quedó en la mente es que yo sí podía ser rico. Esa semillita. Sí. Ok. Y gracias a eso empecé a leer todos los libros habidos por haber. Todos. Todos los bestsellers. Ajá. Los mentaditos ahí por la gente de internet, los foros, Secreto de Mente Millonaria, Robert Kiyosaki, todos sus libros, Donald Trump, sus libros de bienes raíces, los gurús que salían de ventas, de neuromarketing. Todos. Llegó un punto donde leí y leía lo mismo, en otras palabras, que los anteriores. Pero es lo mismo. Uh-huh. Y dije, bueno, creo que ya acabé. Ay, qué... Y ¿Qué decidiste hacer? ahora queda hacer, ¿no? Hacer. Mientras leía esos libros, ya vamos por tercero de secundaria, cuarto de secundaria, Ujú. veo que unos de mis compañeros empiezan a vender caramelos en medio de las clases. Ok. Una bolsa que les costaba 3 soles, vendiendo todos sacaban 7 soles. Ok. Entonces, 4 soles de ganancia, estaba bueno porque en ese tiempo 20 céntimos costaba el pasaje en bus. Ok. ¿Y cuántos te mandaban al colegio tus papis? A 1 sol y a veces 2 soles diario. Uf, pero ganar 4 lucas. ¿No? Está bueno. Es como ganar ahora 20 soles. Algo así, ajá. Porque vale por 5. El pasaje está a 1 sol, ¿verdad? En combi. Claro, y es por 5. ¿No es cierto? Es por 5, pues. No, incluso es por 6, porque ahora son solo 20. A la mierda. Ya, por 6. Entonces ese dinero es lo que ganaba por 6. Pues 24 soles al día. Si vendía diario, 400 soles siendo... Claro que no vendía diario, ¿no? Pero Claro. siempre me gusta proyectar. ¿También vendías? Sí, vendía dulce. Empecé a vender dulce, pues la competencia a los otros. ¿Leíste la competencia Claro. en la misma clase? En la misma clase. Ok. Y empezaba a vender. Entonces, ¿quién tenía más aceptación, más carisma? A ese le compraba. ¿Y a quién compraba más? A mí, pero... La carisma. Porque, ya, hablabas de aceptación y carisma, están relacionados. ¿Qué tan importante crees que es el carisma para vender? ¿Sabes? Muchas veces me han dicho, me gustó relacionarme contigo por la vibra que transmites. Vibra. Ajá. Entonces creo que el carisma es muy importante a la hora de vender porque conectas. Conectas. Y como conectas con alguien, a veces ni siquiera te compran por el producto, Sino por quién tú eres. por quién tú eres. Y lo he visto en muchas series, en muchas partes. También, ¿no? Sí. A menos que el producto sea muy bueno, ¿no? Y Eso ya, pues, sí o sí. pero sí, o sea, uno siempre se está vendiendo. Y bueno, es... Aparte de cosas y el tema de productos. Hablando de productos,
el podcast es patrocinado por la casita de chocolate y los chocolates de Cacao Chuncho. Hacemos un premio cortecito porque vamos a catar el chocolate. Te voy a hacer la demostración. He estado practicando duro y parejo para ese momento. Míralo. Es la caja y está todo eso. Muy bonito. Ha comenzado con una cajita esos simples de cartoncito y ahora ha evolucionado así. Y es esto. Hasta está en bajo relieve. Ajá, ¿no? eso ha ganado 2023 el Chocolate Awards, International Chocolate Awards, premio internacional de mejor chocolate. Wow. Y este es de naranja. Ahora, te comento esto, Brian. Para el tema de catar y disfrutar realmente un chocolate, lo puedes hacer primero con el olfato. Entonces, se abre y antes de meterlo en la boca, hueles el chocolate. Entonces, vamos a ver y adelante. Ahí. Ok. Huele. ¿Qué hueles? Naranja. Y es Cáscara de naranja. Y es de naranja. Y un poquito, o sea, hay todo un mapa que te describe, pero y eso es. Qué interesante. Catar Ok, o sea, lo con primero sabores es y tal. oler en su sí bolsa. o sí. Incluso tú puedes deleitarte más con el sentido del olor que con probándolo, porque descubres más cosas. Es el tema de la cata. Ahora, lo otro es el brillo. Ok. El chocolate, si está bien temperado, bien trabajado, tiene que brillar. ¿Listo? Y cuando tú haces el corte, tiene que ser el crackcito, y eso es importante. Así que Ok. tú también agárralo y corta la segunda parte. La segunda parte, desde ahí y dale. Vamos a estar deleitándonos con un poco de chocolate. Ajá. Y Oye, sácalo. qué chévere. Cheers. Cheers. No lo muerdas. Yo lo muero. No es como lo que encuentras en la esquina de la tienda. Es muy diferente. Y si lo marinas con otras cosas, también es delicioso. Con vino, en pareja. Buenas. Qué rico. Me hablabas y esto te da felicidad. Y seguro va a salir muy bien el podcast. Hablabas de que leíste y viste, comenzaste a vender y el carisma es muy importante. Ok, sí. Tenías 13 años. ¿Qué siguió para Brian después? Retomando lo del colegio, por primera vez en mi historia, en cuarto de secundaria salí primer puesto en un trimestre. Cuarto De en un secundaria, trimestre. sí. ¿Qué hiciste diferente para que salgas primer puesto? Creo que el otro se relajó. No se relajen. La verdad es que desde segundo o tercero empecé a salir puro segundo puesto a nivel global. Ajá, pam, segundo. Alguien siempre me ganaba porque era muy bueno. Yo no podía competir a ese nivel. Porque en matemáticas siempre sacaba 20 y yo, no sé, menos. Y educación física también era un lento, digamos. No corrías mucho. No. Y él sí. Entonces, me ganaba en arte, en educación física y en matemáticas. Miércoles. Entonces, no había forma de... Y se relajó en un trimestre. Sí. Y me hizo sentir el olor a la victoria. Primera vez. No. Uy, así huele la victoria. Totalmente. Ok. Qué rico es el primer lugar. Siempre has sido competitivo, Brian. Somos amigos, nos conocemos. Sí. Y siempre he visto eso del tema de la competitividad. Yo soy mejor que tú. ¿Eso siempre ha sido o te salió ya por el camino de la vida? Creo que siempre ha sido así. Y debe tener varios factores psicológicos detrás. Ok. Mira, soy hijo único. Entonces, creo que engríen al hijo único. Y un engreído siempre quiere ganar. Siempre quiere tener todo para él. Entonces, como quiere tener todo para él, también quiere tener el triunfo para él. Y eso es bien bueno para la vida, pues, porque todo es competencia. En parte, claro. Alguna vez fui a sesiones de psicólogos y todas esas ¿Y qué tal? cosas. Y dijeron, estas cosas que tienes tú que están mal, bueno, sorry, pero nunca van a cambiar. Ok. Tienes que vivir con eso. Hay cosas que arrastras que siempre van a estar contigo por eso. Pero sí hay esas cosas buenas que dices que me ha ser servido. Muy competitivo. Sí. Bien. Saliste en primer lugar. Después, ¿qué vino? A ver,
En quinto de secundaria hice el segundo negocio que estaba en mente. Primero, vendiendo dulces. Caramelos. ¿Y el segundo, cuál fue? Haciendo tareas. Y eso creo que fue algo, un Sí, precursor de lo que viene después. Sí, brutal. Porque una vez me recuerdo, ¿Cuál fue la primera tarea que hiciste? o sea, no es que hacía tareas como tal, pero había un trabajo parcial al final y nadie quería hacerlo. Y entonces les pedía 8 soles a los grupos para que yo haga, porque mis monografías todo eran anilladitas, perfectitas y siempre sacaban buena nota. Y ellos estaban con las chicas y otras Claro, cosas. en tema de adolescencia, 14, 15 años. Entonces, sí, de todo el salón hice todas las tareas, menos de 2 grupos. La monografía era por grupo. Ajá. Ok. Entonces les cobré como 9 soles, 8 soles, que serían ahora, ¿cómo anda? 48 soles, ¿no? Algo así. Ujú. Era dinero. Parecía que no, pero sí era. Sí, era dinero. Y ahí gané, no sé, 100 algo. Y me gustó. Fue la primera vez que tuve dinero real, grande, en mis manos por mi esfuerzo. Por tu esfuerzo. ¿Qué hiciste con ese primer montito de que 150? ¿Sabes qué hice? Había una moda de comprar lentes de contacto. No comprar, usar lentes de contacto para las fiestas. Ok. De colores, los ojos. Entonces, muchos a esa edad quieren, bueno, lucirse. Lucir, sí. Entonces, cada par costaba 60 soles. Compré 2 pares y los vendía como a 100 y gané otros 80. Miércoles. Entonces, ya tenía 200. Vino el viaje de promoción y ya se terminó. Ya acabó. Y ahí quedó. Sí. Tampoco es que se podía hacer mucho con, con 100 soles, ¿no? Dale. Disfrútate de chocolatito, Qué rico. que está buenazo. Muy rico. Es muy diferente una golosina que un chocolate de fino aroma. Así que disfrútalo. Y a la siguiente no lo muerdas. Porque eres muy ansioso de querer morderlo. Disfrútalo paso a paso, como una mujer. Ok. Dale. Lucecita. Oye, ¿dónde hay más luces? Siento. Que se está oscureciendo. Sí. En un momento brillaron más fuerte las luces, ¿no es cierto? No, está súper, weón. Está súper. Ya. Ya cortamos tu huevada de las mujeres. Bueno, ¿qué sale? Soy medio arrochado. ¿Te arrochas? No, poco Ya. a poco vas a 10. Termina la secundaria, Brian. ¿Estudias en Cusco o qué? ¿Dónde estudias y qué estudias? Coméntanos un poco. Ok, mira. Quería irme del Cusco. ¿Por qué querías irte del Cusco? Creo que primero porque había ingresado, bueno, no había ingresado, me habían hecho ingresar a la UPC, Ok. que es una universidad de Lima, solo por ser primer puesto, esas cosas, admisión Ok. preferente. Dirimencia le llaman. Claro, algo así, pero sin dar examen. Ok. Y bueno, estaba bien, ¿no? Ya no iba a sufrir mucho. Y creo que mis papás sí podían pagar. O sea, a las justas, pero sí podían. Llegaban. Llegaban. Y otra cosa que no me ató es que no tenía amigos como tal. No había muchos amigos en Cusco. secundaria. O sea, amigos, así no. Sí tenía personas que me estimaban y todo, pero es que la amistad creo en ese tiempo se formaba saliendo a fiestas, a 15. Y no salías mucho. Nunca. Nunca 15 fuiste. años. ¿Nunca fuiste a un 15 No, años? me arrepiento. ¿Nunca te invitaron? O sea, sí. ¿Pero por qué no fuiste? Creo que quería caerle bien a mis papás o algo así. A estar muy correctito. Sí. Ok. ¿Te arrepientes? Sí. ¿Tú hubiese salido un poco más? Es más, me arrepiento de haber entrado tan temprano al colegio. También. Sí, o sea, pude entrar a los 6 y tranqui, y estar mucho más maduro y sí ir a las fiestas al menos, ¿no? Claro. Pero no sé, me perdí de ese mundo. Te Y bueno, perdiste. es Pero lo bueno, que después, ¿no? así es la vida. ¿Y llegaste a UPC? Y sí, postulé a la Católica. A la PUC. A la PUC, a Industrial. No ingresé. Bueno, tampoco es que me haya preparado, pero bueno, ahí se ve que no había como... Es un genio, es un... Superdotado. No, sí, pues es como muy inteligente de por sí. No, era un promedio. Ok. Soy un promedio. En ese sentido de las matemáticas, el lenguaje y esas cosas. Los estudios y todo eso. Sí, pero es que un poquito de esfuerzo más, un poquito de habilidad más, ya estaba en segundo lugar, en primer lugar. Y es que sí, pues eso de
ser un tuerto en un país de ciegos, el tuerto es rey. Y siempre me ha funcionado, pero siempre me ha molestado porque siento que no he dado todo de mí. Muy mediocre han sido mis éxitos. Es muy doloroso ser ser mediocre, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y UPC, ¿qué carrera? pues, inicié con ingeniería de software. Ya. No pude. Al tercer ciclo me di cuenta Las matemáticas. bueno, podía no esforzarme, pero yo veía otros salidos de colegios como Saco Oliveros o colegios que enseñan cálculo ya en las aulas. ¿En el colegio enseñan cálculo? Sí. Miércoles. Ni funciones yo había hecho en el colegio. ¿Qué eran funciones? Ya todos sabían qué eran. Y me sentí mal, pues. Entonces no había un punto de competencia ahí. Pude haber estudiado más, pero en algún punto me di cuenta que realmente no me gustaba. Todos los profesores de informática, de sistemas, decían, bueno, cuando estés en la empresa vas a hacer el sistema que te piden, tienes que gestionar los requerimientos. Exacto. Vas a ser un empleado y vas a estar en un cubículo. Y luego vas a hacer maestría como yo y vas a ser profesor o puedes ser gerente de algo, ¿no? ¿Y tú qué pensaste? ¿Tú qué pensabas de eso? No, mis libros no dicen eso. Aquí no dice eso. Ok. Porque ya había leído todos, ¿no? Y me cambié de carrera. ¿A qué carrera te cambiaste? Recordé el trading. Ya. Y dije, esa es mi salida. Porque, a ver, mira, no soy bueno relacionándome. Okay. Me gusta estar en la computadora y estar en mi casa y estar tranquilo. Puedo pedir plata prestada y puedo iniciar con eso. Y voy a estudiar finanzas, o sea, administración y finanzas. Y con eso lo voy a tener todo resuelto, voy a tener parte técnica. Tengo todo. Me cambio. Y sin decirle a mis papás, me cambié. Ok. Y ya después les dije, ya bueno. Y aceptaron, confiaron en mí una vez más. Uf. Y segundo, ¿cuánto más? Cuarto emprendimiento, tercer emprendimiento, no sé. Cuarto con este. Ya. Voy al trading y hago lo que la mayoría hacía en ese entonces. No sé si ahora. Pongo una cuenta real, con dinero real, para ganar dinero real desde ya. No creo que hacen eso. Ok. ¿Siempre tan aventados? No sé. Y no sé por qué dices. Me presté $500 de mi papá. $500. ¿Y cómo así te prestó? ¿Te prestó, hijito, toma de frente o...? Era doloroso prestar $500. Claro. Pero siempre confiaron en ti. Confío en mí. Voy a hacer un negocio, que esto sí está interesante. Y me dijo, ya, pues toma. A mi primo vivía en su casa de él, Ya. en Lima. Ok. Primo, dame $1,000. Y ellos confiaban mucho en mí por la habilidad supuesta que yo tenía sobre el promedio. Ok. Y me dio $1,000. Así. Es que ellos también ganaban mucho dinero. O sea, yo no dimensionaba. Ahora puedo dimensionar. Para mí era demasiado y no lo creía. Pero para ellos, bueno, para él en ese entonces parece que... $1,000. Después te voy a contar cómo era eso. Era una locura. No, mejor te lo cuento ahora para no olvidarme y no pasar de tema. Ok. ¿Cómo dimensioné eso? Había unos juegos, Clash of Clans, ya estaban iniciando en esas épocas. Y se compraban diamantes o esmeraldas, no sé. Muy claro, los... Oye, estos desgraciados, yo estaba en nivel 120, a pulso, todos los días. Orgánico. ¿Quién va a comprar? Dije, esto no compra La hueva, nadie. ¿quién chucha va a comprar? No. Y... Oye, $300, $400 se habían gastado comprando gemas. Miércoles. ¿Qué? Y se habían subido a nivel 102, 103. Al toque. Yo dije, yo no gastaría eso en eso. La hueva. No pagaba spot, no pagaba nada. Todo lo que tenía que conseguir era gratis. Porque el que pagaba era bruto. En mi concepto. Ok. Luego cambié eso, ¿no? Pero en esa época era así. Y no pagaba nada. Entonces, trading, los $2,000 los tengo. Los otros $500 había una... que ahora es mi ¿cómo se llama? Prima. Okay. Estuvo con mi prima, pero trabajaba en la casa en el departamento. Y me prestó ella también $500. Miércoles. Y ¿Cómo tenías la confianza de pedir así dinero? creo que sabía que confiaban en mí. Solo eso, me aprovechaba de eso. Ok.
Pero tú confiabas en ti, sabías que ibas a Sí, rentar. totalmente. Aquí estabas diciendo, puta, lo hago así. Había un fundamental clarísimo que ponía, esperaba y sacaba. Ese era mi plan. Cuando eres trader, creo que hay que tener un plan y no ser avaricioso, no tener unas... Nada. Que es como un Tu chef. plan es tu plan y se acabó. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Japón estaba devaluando el yen. O sea, el yen iba a valer menos cada vez por una estrategia de importación, exportación, no estoy seguro. Y sí, valía $1, valía como 60 yenes. Ok. $1 terminó valiendo 130 yenes en 7 meses. Ok. La cantidad de dinero que pude haber ganado si mantenía mi estrategia era con $2,000, unos $14,000. Uf. Con un 0.1 lote, 0.2 lotes, no me acuerdo. Ya. Eran cosas técnicas, ¿no? Pero el idiota de mi cerebro, avaricioso, el primer día que metí los $2,000, metí la estrategia, Subió subió y gané $200 en 3 horas. y lo sacaste. ¿O qué Eh, hiciste? No, lo dije. No, y ya estaba emocionado, no tenía el dinero, lo logré, así. El sueldo mínimo esas veces era como 700 soles. Había ganado un sueldo mínimo en 3 horas. Y yo dije, bruto. Puta, el bruto era yo. Y compré, ganaba. Pero otra vez el idiota de mi cerebro dijo, no, compra oro, ahí hay más volatilidad, petróleo, ¿sí? Y metí a los commodities, Cuestión de 4 meses, esos $2,000 no existían. ¿Cómo te sientes, alguien que no produce ni un sol, porque no trabaja ni siquiera, ya teniendo una deuda de $2,000? Ya tuve que mentir, pues a mi primo le dije, no, está a largo plazo, le dije. Y ya. Ese fue el primero. intento, sí. El cuarto emprendimiento. Cuarto. Estaba triste, Muy decepcionado. triste. ¿En qué semestre ya estabas de la carrera? En tercero, segundo, de finanzas. Finanzas. Y lo que pasó fue que no sabía qué hacer. Entonces empecé a buscar empleo en Cineplan, en Ya. Falabella. Algo tengo que hacer para ganar dinero. Me sentía un bueno para Si nada. no ganabas dinero, te sentías... Sí, claro, estudiaba, notas normalitas, todo bien, pero nada más. Nadie me contrató, nadie ni siquiera me llamó a entrevistarme de Falabella, de Cineplan. Luego me enteré que cualquiera consigue trabajo ahí, no sé muy bien. Pareces Jackma, porque a Jackma tampoco lo aceptaron en esos trabajos. Porque ni siquiera me llamaban. Dije, Creo que el universo está haciéndote un favor, ¿ah? Quizás te hubieses quedado como jefe de los operación, ¿no? Cineplanet. Y quise poner un carrito salchipapero. ¿También? Ujú. También. Ok. En la zona donde vivía había buen flujo, vendían hamburguesas, faltaba salchipapa. Claro. Y ya estaba, y mi mamá me dijo, ¿de verdad? Sí. Mi mamá siempre, está bien, Dale. dale. O sea, en un inicio, ella me dijo, pero hijo, ¿para qué quieres trabajar? Yo te puedo dar el dinero. Pero es que ella no entendía el punto de, creo que en su mente estaba, bueno, mi hijo está más o menos, va a ser profesional y va a ganar dinero y todo bien. Mientras tanto, yo lo mantengo y le doy Lo que necesite. lo que necesite. Pero yo no quería eso. Sabía, no sé por qué, porque había visto, había leído, que la universidad es uno de los únicos periodos de las personas para construir algo. Ya. Porque hay tiempo. Hay tiempo porque tus papás te están subvencionando, al menos. Bueno, para quienes trabajan, bueno, no. Pero para quienes no trabajan y sus papás pueden pagarle su comida y todo eso, Hay es tiempo. tiempo sagrado. No sé. Y quería aprovechar eso. Bueno, al final que no conseguí ni la salchipapería. ¿Por qué? Porque en esos meses alguien me contrató para hacer un trabajo de programación, de un curso. Ya. Como yo ya sabía programación y le hice el trabajo, pues. Al toque. Sí, y gané 200 soles. Y dije, me iban a pagar 500, otra vez, ¿no? Me iban a pagar 500 por medio tiempo todo el mes. Y con esto, en una noche, o bueno, 2 noches, he ganado 200 soles. Al toque. Y dije, nada, ni más con ustedes. Y empecé a hacer trabajos. Ese sería cuánto, el quinto emprendimiento. Quinto emprendimiento, hacer trabajos. Hacer full trabajos. Y De programación. de programación, luego entró estadística, luego entró algoritmo.
unos 4 o 5 cursos. Y yo solito, a veces con ayudantes. Pero ya sacaba un montón. Así, sacando cuentas y todo eso, unos 2,000 al mes en promedio. Trabajando 7 días al mes. Pero bien trabajados. Haciendo proyectos para tus compañeros. 18 horas al día. Explicándoles cómo se hace y todo eso, ¿no? 18 horas al día chambeando. Sí, sí. O sea, 7 días, 18 horas al día chambeando. A veces menos, a veces más. Pero sí, más o menos. Eso me daba de comer 2,000 soles. Y ahí sí decía, uy, ya. Otra vez. Yo soy. Estamos en la rueda. Pero mi sueño no era vivir de algo que yo trabaje, sino mi sueño era ganar dinero mientras dormía. Había Ese cliché, ¿no? Dicen, ¿no? Gana dinero mientras duermes. un movimiento enorme esas veces. Ajá. La gente ganaba dinero mientras dormía vendiendo infoproductos. Ok. Pero yo no sabía qué hacer, ¿no? Tampoco entendía. Entonces mi idea era hacer una página web con millones de visitas y ganar por los anuncios. Como ahora ganan en YouTube, en los podcasts. Claro, página Vistas, web, vistas, anuncios, ingreso. Ok. Y bueno, retomando este tema de las tareas, Ujú. ya hacía trabajos, vi una necesidad en la universidad. ¿Cuál era? La gente buscaba exámenes anteriores y lo buscaba en los grupos de Facebook. Y todo estaba traspapelado. Yo dije, yo voy a organizar... Ajá. Traes ordenado. Sí. Sí. Yo voy a ordenarlo, se los presento en mi página web. Ustedes entran a mi página web para descargarlo y a cambio suben otro documento y así se va alimentando. Ya había páginas que hacían eso. Ok. Slideshare, Script, así. Eso pasó más o menos en 2014. Y empezó a funcionar. O sea, todo ese proceso quizá lo podemos hablar en otro lado porque sí es un proceso, ¿no? Pero para resumirlo, funcionó. ¿Cuánto tiempo te tomó desde decir, yo voy a organizar lo que hay en los grupos de Facebook hasta que ya estaba teniendo tracción tu página web? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. Sí. ¿Cuál era el nombre de tu página web? Al principio se llamaba inneurona.com. Como ineurona.com. Bonito nombre, ¿eh? Tenía que ver con conocimiento y con la I, ¿no? De Apple. De Apple, de ahí. Ok. Y ya funcionó. Pagué mi mamá un préstamo. Otra vez la confianza. 2,000 soles o 2,500. Su sueldo era algo así, cerca de ese monto. No sé por qué. Y te daba todo. Y me dio así, dale. De verdad, sí. Y sí, pues, contraté un freelancer, o sea, un independiente. Claro. Que me lo hizo, hizo cualquier cosa, pero funcionaba. Es como construir un carro, con lo que tengas, el carro andaba. Se movía, se mueve, ya, qué chulo. Ok. Sí, el carro andaba. Y... tracción, 2,000 usuarios, 3,000 usuarios. Yo me imaginaba 3,000 personas en registrar en mi página. Era un sueño para mí. Claro que con esas 3,000 personas no ganaba mucho dinero. No puedes ganar mucho dinero con anuncios. Sí, y ya siguió creciendo hasta 20,000, 30,000. Había picos donde la página moría. Toda la gente entraba de mi universidad. Para los exámenes, a seguro. los exámenes parciales finales. Y se Sí, moría. Se caía. Y toda la gente reclamando. Y yo, no puede ser. No sabía cómo se construía realmente una infraestructura que aguante eso. Claro, la arquitectura detrás de una página web. No es hacer como sea. Lo tengo claro ahora. Y... ¿Qué hiciste? Reclamando, la gente reclamándote porque se caía tu página. Lo dejé ahí. No sabía qué más hacer. Necesitaba mucho dinero. Sabía que necesitaba unos 20,000, 30,000 dólares para armar algo bueno. Ya. Con buenos programadores in-house, dentro de la oficina, digamos. Ok. No, con un tratar un free. Ajá. Claro. Porque no hacen lo que quieres. Hacen cualquier cosa por tener el hito cumplido y cobrar. Y cobrar nada más. Eso no sirve para proyectos grandes. In-house con supervisión querías hacer. Totalmente. Ok. Y lo dejaste. Y lo dejé hasta un nuevo aviso. Seguía funcionando en la página. Cobré una vez nada más por anuncios. ¿Y cuántos te cobró? $100. $100. Bueno. Hiciste plata durmiendo. Por primera vez Por en mi primera vida, vez, pero perdiendo. Había invertido no, 2,000 soles había invertido soles y recuperé para 100. 300 soles. 300 soles. Ok. Pero bueno, recuerdo que esa vez, qué lindo fue esa vez.
que justo necesitaba ese dinero y habían depositado los de Google A tu, a mi cuenta a tu de cuenta. Interbank, sí. Y lo saqué y me sentí muy satisfecho. Y dije, bueno, algo más hay que hacer, ¿no? La cosa es que ya estaba noveno, octavo ciclo Ya. y piden prácticas. Yo tenía un terror a trabajar para alguien más. No porque tenga, oh, yo soy lo máximo, sino a equivocarme, no saber qué hacer. Equivocarte es la... Y bueno, es lo que hay que hacer. A veces cuando a mí me empujan, ya pues voy, pues a ver qué sale. Total, creo que soy más habilidoso que el promedio y me va a salir bien. Fui a, fui a la primera entrevista a una compañía grande, internacional de farmacéutica, Ya. y dijeron, dibujo animal en grupo, ¿no? Una Ajá. evaluación en grupo era un sueldo de practicante. Evaluación psicológica. Sí. Dibujo un animal, ¿ok? Dibujé un búho porque el búho me gustaba porque... Sabiduría, dices. ¿No? Algo así, ¿no? Había un rito ocultista que había leído. Rito ocultista, ¿ok? Este me va a traer suerte. Eliminó. No era dibujar el búho, porque es solitario, no trabaja en equipo, Y en la aparece de noche, noche. Estaba muy mal. Emo, dice. Ok. Encontré había una bolsa de trabajo de la universidad, entonces, compañía de inversiones, decía. Y era al final un fondo de inversión. Y como yo ya tenía esta página web, y ellos invertían en cosas así, como startups se llama, compañías tecnológicas de rápido crecimiento, y que normalmente son páginas web o aplicaciones, Ok, ajá. hicimos match muy rápido. Porque viene otro y no sabe qué es una página web o qué está construido de atrás y requiere un analista que tenía... Ya con un conocimiento base. Sí, sí. ¿Y encajaste ahí? Y encajé. ¿Cómo fue tu entrevista? Primero, alguien ya de mi universidad que ya había egresado me entrevistó y dijo, ok, muy bien, todo bien. Me preguntó cosas básicas, le conté eso, ya. Ya, bueno, ahora vas a pasar entrevista con mi jefe. O sea, el jefe de jefe. El jefe del jefe, ¿ok? Y era estadounidense. Uy, americano. Ajá. De la mejor universidad de finanzas del mundo. O algo así, de la escuela. Ok. Wharton School. Udeta de Wharton. Sí, y yo dije, wow. Y me dijo, ¿Qué te preguntó? ¿Sabes inglés? Me dice. Ok. Sí, le digo. Ya, Y es man. Haidú, así. Masticado mi entrevista. Pero bueno, me dijo, bueno, está bien. Bajito, pero vamos. Bajito, pero vamos. Pa'lante. Confiaron en mí. Y gracias a ellos pasó varias cosas, pues, ¿no? ¿Cómo se llamaba el jefe de tu jefe? Greg. Greg, el de Wharton. Sí. Ok. Ahora mismo sigue en el ecosistema. Saludos, Greg. Ojalá veas esto. Saludos, Greg. Y él siempre me decía, apoya el ecosistema con lo que sabes. Y yo decía, pero ¿qué voy a apoyar? Siempre una cosa así. Veía más por mí. Claro. Y entraste a trabajar. y ¿Cómo en- se llamaba la empresa? Angel Ventures. Angel Ventures. Saludos a los de Angel Ventures. Era un fondo de inversión. Y bueno, es un fondo de inversión. ¿Y qué tareas hacías? Mi rol de analista. Venía alguien y yo lo filtraba como primer filtro. Ya después era otras cosas, pues, ¿no? Ok. Pero digamos, era Tenían que pasar por ti la primera para pared. hablar con el siguiente. Claro. Ok. Claro que yo era el apoyo de eso, de quién sería mi jefa, pues, ¿no? En ese entonces. Y aprendí mucho porque vinieron un montón de emprendedores. No solo de Perú, de Chile, de Colombia. ¿Venían Angel buscando Ventures? dinero, sí. Ok. Ya sea presencial o por correo, por llamada, videollamada y todas esas cosas. ¿Y tú los recibías? Claro, entonces me contaban sus métricas y todo. Y mi mundo se amplió de así a así. Ahí me di cuenta que las páginas donde tú dices, ¿va a pagar por esto? Estaban facturando $7,000, $8,000 al mes. Ok. Brutal. Y coméntame aquí, ¿qué emprendimientos que ahora son muy conocidos en el ecosistema pasaron por las manos de Brian López? Es secreto de Estado. No ¿Seguro? No sé si puedo decirlo, pero... ¿Por qué no? O sea, pero si has trabajado... Sí, sí. Netsum, por ejemplo. ¿O hay un tema de Un confidencialidad disclosure. en Quizás. Angels? Ay, no. O sea, no de nombres, pero de números sí. Ok, de números no te voy a preguntar, pero nombres. Sí, Netsum. Netsum es bastante conocido, ¿no? Ok, sí. Ellos sí pasaron directamente. Pero los que estaban ahí alrededor, que ya no pasaban por mí, porque obviamente eran grandes, había uno de mi media manzana. Ya. Había también ¿Era algo como de... Tinder? Algo así. Ok.
Había algo de a dónde vivir, los fundadores también con nuevos... ¿A dónde vivir? Que ya lo habían vendido, pero estaban con nuevos emprendimientos buscando inversión. Los fundadores de Dónde Vivir, que lo habían vendido, estaban con nuevos proyectos. Sí, había restaurante.pe. Ok. Claro, que estaban ahí, pero así directo, eran muchos, pero de los conocidos, Ajá. como ya eran grandes, ya no pasaban por mí, pues. De frente se iban arriba. Sí, y ya iban. Ya tienes que hacer el teaser, se llamaba. Es un resumen de la empresa. De la empresa. Para que un inversionista lea una hoja y tenga sepa clarísimo de cómo va. Todo. Entonces yo tenía que redactar eso en español y inglés. Redactar era también un trabajo. Ahora ya, hermano, ahora ya. Ahora sí había, ¿no? Y no era bueno redactando, creo, pero aprendí en el proceso. Entonces sí tengo que decir, las vi todas. Todas las que estaban en ese momento. Y hasta Creana. Joinas, claro. Venían a pedir rondas de inversión y todo eso. Claro Creana también. Claro que no veía esos números, porque eran empresas muy grandes. Claro. Y los veía, supongo que Greg, pues, ¿no? Mi jefe. Porque les organizaba las reuniones con inversionistas grandes. Claro. Peruanos. En general, la red de inversionistas era peruanos. Gerentes. Ganan bastante los gerentes de un banco, 300,000, 400,000 al año. Ok. Tenían un exceso de capital y les gustaba invertir también en esas cosas. Así fue. Y así fue. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Angel Ventures? Quería quedarme buen tiempo. Ok. ¿Y qué pasó? Pasó algo interesante. Recién me enteré de estos premios de Startup Perú. Ok. Estando ahí en el trabajo. Ok, entonces no sabías nada. No sabía nada. Yo estaba con Ineurona teniendo usuarios así, pero no había investigado dónde conseguir dinero. ¿Quién te cuenta de Startup Perú? No desarrollarme, ¿Quién ¿no? te cuenta de Startup Perú? Es que íbamos a los eventos, como éramos Angel Ventures. Y el ecosistema. El ecosistema ya estaba ahí. Ya sabía todo, ya sabía cómo ganaban. No sabía cómo ganaban, ¿no? Pero sabía todo el proceso para ganar. Que hay que seguir para ganar, lo que pedían, lo que se requería. ¿Y tú evaluabas eso? Y yo, claro, también tenía esas cosas. Y ya dije, bueno, voy a postular, ¿no? Entonces primero me metí a la incubadora de mi universidad y agradezco mucho a mi mentor, César Dávila, que era también mi profesor de Design Thinking. César Dávila, gracias, saludos. César. Y él me dijo, oye, tu modelo de negocio es una mierda, en conclusión. Sí, bien. La publicidad no te va a dar. No es así. No es escalable. Sí, o sea, quizás sí, pero tendrás que ser un monstruo, ¿no? Millones de visitas. Así como Cachimbos. Así como Cachimbos. Bueno, Cachimbos. Saludos, Wilson. Ok. Y ya cambiamos el modelo de negocio. Ok, pivotaron. Sí, pero mi idea era, solo voy a cambiar para su gusto de ustedes. Ya solo para que me acepten y pase. Sí, voy a construir una página y igual voy a tener millones y voy a ganar por anuncios. Terco. Terquito. Estás bajito, Estaba bajito. Y ya, cambiamos y se volvió en una academia online para universitarios. ¿En qué año? 2017. Todavía no había videos de YouTube de academias. No, pero ya había alguien de la Universidad de Lima haciendo algo similar. De la U de Lima, Sí. ok. Y quería hacer también lo mismo que Ineurona, que era compartir archivos entre las universidades, porque Claro. sí era un problema. Pero él ya estaba grabando. Y yo dije, me gusta ese modelo. Él estaba iniciando y yo también. Y ya. Entonces, es muy capo el pato. Fernando se llama. Y hice la academia de grabar videos de cursos de tu universidad donde se resuelve exámenes anteriores y te lo explica un pata muy capo que ha pasado el curso o que ya es un profesor de academia. Ok. Y a los de las universidades particulares le interesa demasiado porque es mejor salir cuanto antes de la universidad para evitar pagar Seguir más. pagando más cada mensualidad Sí. y tal. Ok. Entonces, funcionó. Puse eso en el pitch y lo presentamos al incubador y me dijeron, bien, a Startup Perú. Y ya, presenté todo, llené el formulario y todo, pasé las fases y llega el momento de la entrevista Con los de... con el jurado. Pues, Proinnovate. ¿no? De Proinnovate, del Ministerio de Producción, ¿sí? Tienes 3 minutos para hablar y son 3 minutos de pregunta, algo así era el formato.
Y un día, 2 días antes, mi jefe me dice, gracias a él también. Oye, qué terco. Es que yo no sé qué tenía en la cabeza. Por eso no crecía, seguro, ¿no? Ok, ¿qué te dijo tu jefe? Yo me decía a mí mismo, no necesito ayuda de nadie. Uf. Y mi jefe me dijo, o sea, yo no quiero agradecerle a Alguien que me haya apoyado en mi camino. Sí, qué tonto, no sé. ¿Por qué lo miras, Alex? ¡Qué tonto! ¡Ay, qué buena! ¿Sí o no? Buena referencia. Buena referencia. Gracias, Alex, que también está en el backstage. Gracias, Alex. Está tradeando. Tradeando, ricolino. Fino de finales quemando. ¿Y qué te dijo 2 días antes tu jefe? Dame el pitch. Frank? Greg. Greg, el jefe de jefes. Sí. Dame el pitch. El de Wharton. Vamos a evaluarte. ¿Pero cuál era el tono? ¿Cuál era su dejo? ¿Tenía dejo? ¿Acento? Acento. Es como un estadounidense que habla... Español. Español. Dame tu pitch, vamos a evaluarlo. No quiero imitarte, Greg. Yo no lo conozco, así que... Bueno. Pero habla muy bien español, muy inteligente. Y ya, entonces, ya, pues me paro frente a él y me doy cuenta que soy un bruto. Haciendo pitch. Que no puedo hacer un pitch muy bien. ¿Y qué yo te dije, dice? ok, vas a mejorar esto. Me dice, me da su feedback, ¿no? Pucha, al día sí. Bueno, esa misma noche empiezo a memorizar como una máquina. Como la poesía de 5 estrofas en 2 leídas. Totalmente. Ahora me costaba más porque estaba bajito. Ha perdido la práctica y estaba bajito. Y me lo memoricé. Y era perfecto. La dicción, todo. Miércoles. Ya. Como el GIF, fui a la presentación. ¿Fue presencial? Presencial. Ok. Y doy el pitch. En el Ministerio de Producción. Sí. Justo en la base, el edificio icónico. Ok. Y bien, sale todo bien, claro. Preguntas. Pucha, ahí sí influí. ¿Qué te preguntaron? Porque es mío, ¿Sabías? pues, ¿no? Sí. No sé, acerca del modelo de negocio. Nada relevante, nada que me haya... Descolocado. Sí, porque es que para ese entonces ya había cambiado el nombre de iNeurona a Notas. ¿Por qué cambiaste el nombre de iNeurona a Notas? Para postular. ¿Por qué Notas? Notas. Sentía que iNeurona. Muy 4. largo. Notas. Ya, muy largo. Ok. Solo era eso. Y era un rebranding también, ¿no? Vamos a hacer ¿Quién más te rebranding. recomendó o tú dijiste Yo lo dije, hacemos? Sí. Cada vez que me decía, ¿y cómo se llama? iNeurona. No me sentía bien. Ok. Y después Notas. Sí. Y luego, ya, terminó eso. Algo que les convenció mucho es que ya tenía como 60,000 usuarios y creciendo. Uy, tenías de atracción mucha atracción. Y en ese entonces, la gente que se presentaba a Startup Perú iba con PPTs. Uf. Sin nada. Slides nada más. Sí. A veces ganaban. Ahora ya no es así. Ya no es supongo. así. Y ya tenía atracción, existía, funcionaba, había usuarios. Ok. Solo faltaba... la petición era, necesito el dinero para implementar este modelo de negocio. Claro. Porque ya tengo un público cautivo que me consume. Claro. Solo es poner el modelo de negocio y empezar a cobrar a estos. Y ya estaba. Entonces, ¿Cuánto tiempo pasó para dar los resultados? 2 o 3 meses. Y eran las 7 de la mañana y recibo una llamada y era mi jefa. Y me dice, Brian, no puedo creerlo, ha ganado. Y yo, ¿qué? ¿Dónde estabas cuando llegó 7 de la mañana? En mi cama, en mi departamento. Ok. En Lima. ¿Y te llamó tu jefa? Sí. No, renuncio. ¿Sí? ¿le dijiste eso? No, en mi mente. Y es que 50,000 soles en el 2017, Platita. oye, me parecía una locura. Con 55 lago. Era gratis. Yo jugaba ganadiario de vez en cuando. Eran 100,000 soles. Ok. Uno en cuántos millones de probabilidades. Uno en 1 millón. Claro. Pero ya tenía la mitad de un ganadiario. Y claro, en ese tiempo no pensaba en malgastármelo, algo. Voy a construir esto porque sí era algo que me ardía en el pecho. Había un fuego ahí. Sí, había un fuego. Y quería. Y llego, me abrazan todos, porque era un coworking.
Pero nos conocíamos, ¿no? Oye, he ganado y no sé qué. Ya, sí. Y ya. 2 meses para el desembolso, el primer desembolso. Y digo, bueno, sí. Y ya me habían contratado, porque estaba como practicante, recuerdo. Había terminado la universidad justo en julio y para agosto ya me contratan. Ok. Y justo en junio, julio había salido como ganador. Ok. Y me contratan. Ya, te duplicamos el sueldo como y ahora sí entras como analista junior. Junior, ok. Ya. El trabajo. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Miércoles. ¿Y ¿Cómo tú era dijiste esta que rutina? no querías trabajar para nadie, dijiste? O sea, sí, porque aprendía, estaba en mi mundo. O sea, En tu salsa, ok. Había emprendedores, ganaban plata, eran jóvenes, me divertía. Tenían con las ganas, la Sí, energía. totalmente. Conocía a personas, inversionistas. Claro que para ellos no sé si era alguien relevante, ¿no? Porque es como el trabajador y tú eres el emprendedor, o el inversionista y es un trabajador. Pero igual yo me alimentaba mucho. Pero había ganado, pues, ¿sí? Startup Perú. Claro, pero ellos 50,000 para el inversionista era como... Un sencillo. Pero no me daba cuenta en ese entonces. Pero bueno. Entonces... ¿Renuncias o no renuncias? Me aburrió el horario. 9 a 6. Y no era a las 6. Se molestaban, sí. No era que se molestaban, pero había una incomodidad. Llegó mi hora, me voy. ¿Y se incomodaban si pasaba eso? Creo. No estoy seguro, nunca lo pregunté. ¿Nunca encaraste? No. Saludos, pero... Y salía a 6:30, 7. Tráfico a esa hora en Lima. Llegaba a mi casa a las 9. Tenía que hacer que mi cena, mi desayuno, ni vida social, nada. Lo bueno es que era de lunes a viernes. Y lo único que podía hacer sábado y domingo es estar en mi cama tranquilo, viendo Netflix, descansando, sin construir nada. Y dije, no, a este ritmo, o sea, me van a dar para ejecutar. Y no vas a ejecutar nada. Y fue por eso, fue la razón principal. ¿Y le dijiste a Greg? Sí, le dije, Greg, quiero ejecutar esto, quiero escribir mi libro, otras cosas también le dije. Y me dijo, no, piénsalo, no sé. Bueno, ya está decidido, sí. Bueno, vamos a contratar 2 más. Y contrataron 2 de la Pacífico. Ok. Y eran mis pupilos, se les enseñaba y todo eso. Eran buenos. La gente habilidosa, lo de las universidades de Pacífico, Lima, UPC, no sé, UNIT seguro también, pero hay una cosa ahí que en las empresas privadas que contratan de la universidad de donde están la mayoría trabajando ya. Okay. Muy extraño. Es buen insight. Y ya. Repite eso, por favor. Hay un insight que aprendí ahí, que las empresas privadas en Lima, la mayoría de sus empleados corresponden a 1 o 2 o 3 universidades. O sea, si soy una empresa privada, contrato de 1 o 2 o 3 universidades. Sí. Pacífico, la de Lima, UPC, UPC Católica, no sé, pero eso vi. Ok. Y entonces jalan entre ellos. Entonces, San Marcos, ¿dónde quedaba? No sé, para el Estado, ¿no? Quizás. O quizá yo he visto solo así en el mundo del fondo de inversión, pero es lo que he visto. Y bueno, eran buenos. Y ya, terminé. Y el día que renuncié, qué linda sensación. ¿Linda sensación? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Me sentía libre. Recuerdo que iba escuchando Thunder. ¿Thunder? ¿La de Thunder? Está en mi cerebro. Cuando soy libre, escucho Thunder. ¿Estabas escuchando Thunder antes o después de renunciar? El mismo día de mi renuncia. ¿El mismo día de mi último día de trabajo. Porque había renunciado 2 semanas antes. Claro. Pero el día de... El último día fuiste escuchando... Llegué temprano. Qué deliciosa sensación renunciar y ser libre. Nunca más volví a trabajar. Para alguien. O sea, para mí, ¿no? Pero, o sea, en esa situación, me dejo entender. Y ya. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño. Luego, a ejecutar. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en ejecución de Startup Perú? Todo bien, en los papeleos y todo eso. Y la cosa era, ya era el jefe. Ya tenía plata. Como para contratar ingenieros o programadores. Entonces convertí mi pequeño mini departamento en el salón de operaciones. Como un coworking, Sí. ¿Tu oficina? Sí.
te puse puffs inflables que encontraba 50 soles, así, pero ya parecía Google, ¿no? Miércoles. Estaba con esa idea de... Y empezamos a construir. O sea, una fotito y hashtag startup así. Sí. Totalmente. Ok. Y... ¿En cuánto tiempo se demoraron en construir? 9 meses. 9 meses. 2 personas. Trabajaron 9 meses y estaba listo. ¿Tenía todo lo que necesitaba? Sí. ¿Cómo estaban notas? Era un Volkswagen Escarabajo. Ya. Se movía a las justas. Ahora era un Ferrari. Un estúpido Ferrari rojo. Se movía Volaba. hermoso. Estaba como yo lo había creado. Nunca contraté a un diseñador. UX, UI, nada. Me copié de todo, de LinkedIn, de Facebook, los botones y todo. Si alguien ya lo había hecho bien, obviamente... ¿Para qué? Sí. Ok. De todas las páginas posibles. Entonces se veía bien, se veía funcional. Y creo. Pero la gente no se perdía, entonces sí funcionaba. No se quejaba que no pudo encontrar algo, no, sino... Totalmente, fluía. Bien, fluía. Ok. Error mío, en esos 9 meses, como pendejo, intenté aprender a programar. No. ¿Por qué? Escuchen esto. ¿En qué eres bueno? Dedícate a eso. ¿Para Sí. qué quieres aprender más cosas de las que... Mi sean- idea era, bueno, Tú solito tengo que trabajar. sí, algo así, tengo que seguir construyendo, tengo que supervisarlos. No, lo que debía hacer ¿Qué debiste hacer? A ver. es grabar contenido desde el día 1 que ya estaba construyendo la plataforma. Contenido para tus clientes. Los videos, Los videos para tus clientes. los estudiantes Ok. universitarios. Eso, materiales, alianzas, universidades, estar viendo el negocio. Era tu socio ahí y la rompíamos, creo. ¿Ah? Sí, totalmente. Necesitaba otra. Otra visión. Pero porque qué bueno. Los programadores solo veían su programación y su sueldo. Y claro, les pagabas y punto. 9 meses. Sí. Se acabó el fondo. Se acabó el fondo. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo saliste? ¿Estabas... Empecé a vender. ¿Pagaban? Pagaba. Qué deliciosa sensación sentir el dinero entrando solo teniendo algo puesto ahí. Seguro para un comerciante, bien, ¿no? Es fácil porque compras, vendes y entra dinero y se acabó. Pero tener algo en tu casa, están haciendo cualquier cosa. Es como una maquinita. Es una maquinita y genera dinero. Claro, al principio ganaba que 800, 900 soles al mes, 1200 soles al mes. Bajito. Pero ya era... Estaba generando, un sueldo básico generaba tu máquina. Totalmente. Y solo era producir más videos. Y ganaba más. Y ya está. Entonces, compré cámaras, trípodes, luces. Y empecé a grabar con gente. Ponía anuncios y todo. Y sí, empezó. Traccionar. 2.000, 3.000, 4.000 al mes. Y dije, Aquí estoy. ya estoy, no me equivoqué. Gracias, César. Idiota, yo no haciendo caso a un mentor. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Y funcionó. Ese es el quinto o sexto negocio que te dije. Sexto ya. Ya, séptimo. En ese tiempo, mientras trabajaba... me perdí en esa parte. Meses antes de que renuncie, vino alguien. ¿Quién sea? Alguien. Se llamaba... No recuerdo su nombre. Pero vino con una idea de negocio. De tarjetas de crédito. Y me enseñó que había una tarjeta de crédito Interbank Cashback que daba 5%. Él lo estaba direccionando a otra cosa. A disponer efectivo y hacer una transacción media rara. Ligo, something like that. Algo así. Pero muy rudimentario en esas épocas. Y para ruletear más o menos. Un ruleteo... Basic, un bajito, un releteo bajito. Sí. Y ya, con lo que me quedé... Bueno, le dije, bueno, esto no va a ir a unos inversionistas. Porque el pata era así. Me recuerda mucho a ti. Ya. Pero no por lo malo. No por lo malo, dice. Yo lo veía... ¿Por el pollo sin cabeza? Sí. Ok. Pero tenía resultados. Estaba bien. Pero me recuerda a ti. ¿Resultados en qué tenía? Al final terminó ganando Startup Perú. Ok. Después, pero ya ganaba dinero y tenía 20 años. Mierda. 19, creo. Pero lo que me recuerda a ti es que una vez coincidimos en un evento de startups o algo así
Y el pata era una máquina de hacer relaciones. Piqui, 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 piqui. Tenía 30 tarjetas de contacto y ya la habían reconocido un montón de personas. Y yo no tenía ni una. Porque nunca supe relacionarme. Ujú. Y sí, tú me recuerdas a él porque una bala. Y sí, me quedo con la parte que me enseña del cashback. Te devolvías 5% de lo que tú gastabas. Si gastabas 1,000 soles, te devolvías 50 soles en tu gasto de la tarjeta de crédito. Ujú. Entonces, yo sabía que mis papás me podían sacar porque tenían línea de crédito. Yo también ya tenía línea de crédito y empecé a pagar las pensiones de las universidades, de la universidad, de mi universidad, de mis clientes que ya compraban los cursos de notas también. ¿Había confianza? Había confianza. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo lo anunciaste? Como no ganaba nada por los anuncios, ya ganaba por las clases online. Ujú. En vez de banners de anuncios de Google, ponía mis propios banners de mí. Ahorra 2% en la pensión de tu universidad. Uy, qué buena. Más o Buen menos, gancho. sí, era 40 soles ahorrados. Solo, en vez de pasarle tu dinero directo a la universidad, me lo pasas a mí, yo te lo pago y ya está. La confianza está brutal. Pero ¿verdad? te tenían confianza. ¿Eh? 1,500, 2,000. ¿Sabían que eras tú? Yo como persona no. Sabían que eran notas. Ah, el banner venía con notas. Era Claro. como un servicio adicional a lo que estabas ofreciendo. Totalmente. Ok. Entonces la gente me transfería. Era una locura. Yo podía cerrarme. Así que como fecha de pago. Ya me voy. Vaya. Pero no. Pero no. Entonces los pagaba. Entonces llegaba una fecha de pago. ¡Fum! Llegaba un dineral. Y de mi celular pagando, ¿no? Porque era entrar a la aplicación, poner servicios, UPC, código de alumno. Siguiente, había saldo en la tarjeta de crédito, pagar, ¿no? Y enviar el comprobante. Y el efectivo llegaba a mí. Ajá. Tenía efectivo ese mes ahí puesto. Porque la tarjeta de crédito se paga un mes después o 45 días después. Uh-huh. Había tiempo para hacer algo con ese dinero también. Okay. Era una locura también eso. Y ya ganaba 3% por cada transacción. Llegué a transaccionar 200,000 soles. Y eso era algo así como 6,000 soles al mes, gastando 2 o 3 horas del tiempo de mi mes. Miércoles. O sea, es ganar 6,000 soles en 3 horas. Veo que hay influencers ahora que ganan así, con muchos métodos, pues no, también streamers y todo eso. Uh-huh. Pero para mí en ese momento era... ¿2018? 2019, 2018, 2020, un poquito del 2020. Y era una locura. Entonces, incluso las tarjetas, en un momento ganaban más dinero que notas. Notas había tenido tanta inversión, tanta construcción. Construcción, dedicación, tiempo. Grabación, edición. Y viene un negocito que yo le llamo mina de oro. Ya simple. Simple. ABC. Comercio se llama. A veces el comerciante gana más que el empresario, en muchos casos. Okay. Y lo único que tienes que hacer es comprar, vender y se acabó. Quedó. Mucha parte de la familia de mi papá es así. No saben ni la A ni la Z, pero compran, venden. En eso son unos expertos y tienen mucho dinero. Y he visto mucho de ese tipo. O sea, no hay que ser empresario, quizás. Si quieres tener dinero, puedes solo ser un comerciante, un buen comerciante y se acabó. La haces. La haces. O sea, Linda. no hay que crear un Apple, no hay que crear... Es lo ideal. Claro. Para quienes queremos crear algo. Los que tienen esa visión. Pero si quieres hacer dinero, No necesariamente es la única vía. Tal cual. Ok. el comercio a veces da dinero mucho más rápido y te permite hacer con ese dinero quizá cosas... ¿Qué quieras arriesgarte, crear algo tecnológico? Totalmente. Uf. Ahí aprendí eso. Bueno, y ya, ese fue el séptimo, ¿no? El séptimo. Y ya, entonces en pandemia se murieron ambos negocios. ¿Qué pasa con las tarjetas? Interbank las anuló por alguna razón. Hay un huevón que mueve 200,000 al mes. Qué raro está. No, la hueva, pa. Un cashback brutal. No, me está consumiendo demasiado. Y lo cerró. ¿Y qué pasó con notas?
Y no, como vino la pandemia, las universidades se volvieron virtuales. Entonces, mis profesores virtuales, que era mi ventaja competitiva frente a algo presencial, al menos en Lima por el tráfico, muchas cosas. Tantas cosas. Ya no era una ventaja competitiva. Es más, ¿de quién quieres escuchar una clase? ¿Del profesor real, del que te va a hacer las preguntas en tu examen? ¿O de un alumno, crack, lo que sea que quieras? Y pagar algo extra todavía. Profesor. Las ventas. Y dije, Ahora sí, ya fuimos. Y dije, bueno, vamos a volver a los pininos. Ya. Y compré un libro. Estaba en cero, totalmente estaba en cero. Estabas en cero. Y no había nada. Mis fuentes de ingreso era notas. Y el cashback de Sí. las tarjetas. Y se murieron. Sí. Al mismo tiempo, uno antes que otra. Al mismo tiempo. Fue pandemia, sí. mató al toque. ¡Plin! En una nos mataron. Y compraste el libro. ¿Qué libro compraste? ¿Te recuerdas? Ay, ya no recuerdo. Pero decía en una de las páginas, escribe un monto acá y ponlo encima de tu escritorio y no jodas. O algo así. Y yo dije, 10,000 mensual, mierda. Porque era más o menos lo que ganaba y quería al menos Volver al, ¿no? al punto en el que estuviste. Y ya, lo pongo. ¿Y ahora qué hago? Escribí el papel y ya no sabía qué hacer. Y empezaron a escribirme los estudiantes. ¿Y qué te decían? Y me decían, ya házmelo mi trabajo. Oye. Yo ya hacía trabajos antes, ¿no? Y, este test, o cosas así. Ya tenía los profesores también. Y empezamos a, digamos, a hacer asesorías, entre comillas, a los estudiantes. Ok, buenas asesorías. Y tuvimos muchas Asesorías, demasiadas. demasiadas. Mucho flujo de asesorías. mucho. Y ¿Por qué crees que había ese demasiado flujo de asesorías? creo que ya había una confianza en la marca. Ok. Entonces, Y también con pandemia, toda virtualidad, había necesidad. Sí. Y mis profesores también estaban sin chamba también. O sea, eran alumnos, eran mis patas. Y entonces hubo más demanda y empecé a poner anuncios pagados por Facebook. Si haces asesorías... No, se necesita crack Ya. en este curso para dictar asesorías, X cosas. Y, oye, vinieron tops. O sea, gente del COA, campeones nacionales de química. Todos ellos bajo el manto de notas, pues, ¿no? Entonces era, no sé cómo consigues clientes, pero tú dame, yo hago la asesoría y todo, y yo feliz, desde mi Tú casa. solo dame clientes. Sí. Yo lo soluciono, yo resuelvo. Sí. Y ya está. Entonces así era. Asesorías. Alguna vez, y esto no lo he contado casi nunca, escuché a alguien, si quieres hacerte rico realmente, tienes que ganar el 75% de lo que cobres para ti. Es un margen de puta brutal. madre. Así es la única forma que creces muy rápido. 75 es mucho. Sí, pero eso no lo sabía en ese entonces. Ya. Solo lo intuía. La intuición. La intuición. Ok. Digamos, yo cobraba 100 soles, y pagaba 25. Me quedaba con 75. Ese es tu margen, pe. Es mi margen. Así se cobra, como las acciones de Jordan Belfort, que tu margen es 50%. Uy, buen margen, Buen margen. Pocos tienen, en sus negocios tienen ese margen, Son negocios brutales. Son como un... Y si el otro del cashback era maquinita de oro, ¿qué nombre le pondrías a ese negocio que tiene margen de 75%? Y sigue siendo oro, quizá diamantes, ¿no? Maquinita de diamantes. Sí, no se me ocurre más. Una mina más grande de oro. Ok. Brutal, industrial, ya no artesanal. Ya no picando, Ya sino no, con máquinas. excavadoras, Sí, con máquinas. Totalmente. Con fajas transportadoras de minerales. Ok. Primera vez en mi vida que sabía lo que era ganar mucho dinero. ¿2020? 2020, 2021, 2022. Miércoles. Buenos tiempos. buenas experiencias. Buenas experiencias. Porque, por ejemplo, sí te conté alguna vez a ti personalmente, o sea, en privado, Ajá. que estaban, por ejemplo, en un centro comercial en Lima. Uy, muy es grande. bonito, ¿no? Comienza eso. Estabas en un centro comercial. Y ya había dinero. Digamos, había en mi cuenta 8,000 soles. Ok, había 8,000 en tu cuenta. Y ese día había decidido gastar 5,000, 4,000, como nunca antes. Ok. Porque ya Hay plata. hay plata.
Y compré mucha ropa. Lo primero que haces cuando tienes dinero y eres de la clase B menos, C más socioeconómica, Ok. creo, ¿Ropa? y lo he visto, es ropa, zapatilla y perfumes. Ok. Porque no duele mucho. 300 soles, 500 soles, ya estás ganando algo mucho más. Y ya. Después ya vienen carros, casas. Es otro nivel. Otro nivel. Pero a ese nivel que te digo, sí. Y sí, pues me compré perfumes, zapatillas. El primer parte de zapatillas que me compré fue Emporio Armani, en una tienda Armani que había ahí. Armani. ¿En Sí. qué mall era? Era Jockey Plaza. Había, En la ahora Jockey. ya no hay. Ya no hay Armani. Creo que no compraron. Ahora hay Louboutin. Y ya me costó $300 y para mí era una locura. ¿Cómo había gastado tanto en unas zapatillas? Ahora veo que se compran de $4,000 y todo, ¿no? Ujú, pero en ese tiempo todavía no. No había mucho de esos streamers, de esas cosas. O ya habría, no sé, pero no los veía mucho. Igual son excepcionales, ¿no? Son cosas Claro. excepcionales. Y bueno, me encantó la experiencia. Tenías 8,000 en la mañana. Tenía 8,000, había gastado 5,000 y eran las... Según yo había gastado 5,000. Debía tener 3,000. Ujú, Y a las 9 de la noche ujú. veo mi cuenta y había 12,000. 8,000. Gasto 5,000. Reviso cuenta y había 12,000. Sí. Y yo, no debí gastar. Hubiera tenido 17,000. Miércoles. Y claro, que en todo ese proceso yo estaba en el celular, en todo ese día en el mall, en el centro comercial, estaba en mi celular pues reenviando, trabajando, porque todo lo hacía desde mi celular. porque Caminando y estabas trabajando. había gente que chambeaba y había clientes y solo era conectarlos. Conectarlos, unir los puntos. Sí. Y eso era mi chamba, pues estaba almorzando y reenviar grupos. Y bueno, solo verificaba que entraba el dinero y punto, ¿no? Pero no sumaba, no estaba ahí. ¿De qué? ¿Cuánto entró? Nada. En ese punto yo he visto muchas veces. Es que yo veía documentales de ricos, de millonarios en YouTube. Millonario chino en España. Y una vez me recuerdo de un documental así, de una china que decía, ¿y cuánto ganas? No sé, pero gano mucho. No sé, pero gana mucho. Hay un momento donde no hay orden, porque la avalancha está entrando así. Es como market, ¿cómo es? Market profit. Es el tema de product market fit, Ya, que sí. es como que pan caliente y te lo arrancan tu servicio. Totalmente, sí, Ok. sí. Totalmente. Y ya, entonces, esa fue la anécdota De notas, más notas. Notas más. Versión premium, ¿no? Versión pro, Ya, ¿ese qué negocio era? ¿El el octavo? octavo. Llegó mucho flujo de efectivo. Sí, ya no sabía qué hacer. Dije, o me aseguro o arriesgo. Porque había estado guardando en fajos mi dinero. Miércoles, en fajos todavía. Sunat. No veas este video. Todo está en orden. Disclaimer para sonar. No, pero sí, todo está en orden. Después ordené muchas cosas. Como Notas era una empresa, una SAC. Había para evitar tenía. moletas y esas cosas. Y claro que había un desorden en ese momento, pero sí Luego- había estados de cuenta bancarios. Claro, se puede y ahí se podía bancarizar. declarar. Se declara. Todo estaba Con lo bancarizado. bancarizado se Sí, declara. Sí. Solo había que declarar y ya. Ajá. Bueno, se declaró con un contador, se ordenó esas cosas. Pero ahí te iba a contar. Mi estado de cuenta, por ejemplo, del BCP nada más, eran como 9 hojas de full transacciones de ingresos. Una locura, nunca había visto. 9 tanto. hojas. En un mes. Pues, o ¿qué? 4, sí. Y eso solo un banco. Miércoles, BCP. Interbank, ¿cuánto sería? El más bajito era Scotiabank. 2 hojas, 3 Más hojas. bajito. Está bajito. Y, ¿no? Ahorré. Malgasté buen dinero. Hoteles 5 estrellas. Ropa. Hasta me fui a Londres. Europa. A Europa. París. Vi una foto por ahí, ¿ah? Sí, sí, sí. Hay una foto en mi perfil. Somos todavía agosto. Y ya, así ahorré. Y bueno, de ese ahorro es el resultado de donde estamos ahora. ¿Dónde estamos? Coméntanos por allá. Este sería el 9º. noveno. Bueno, entonces dije, ¿Qué hago? ¿Qué hago? con ¿Aseguro ese o dinero? arriesgo? Sí. Y dije, bueno,
voy a asegurar. Y voy a cumplir mi sueño. ¿Cuál era tu sueño? Ganar dinero mientras duermes. Ok. Y la forma en la que la mayoría ganaba los gurús era con bienes raíces. Entonces compré un terreno en una zona muy turística, ¿Dónde? en Cusco, en el Valle Sagrado. Urubamba. ¿Mm? Va a ser más exactos. Y dije, bueno, vamos a contratar a un arquitecto con todo lo que yo quisiera y siempre soñé. Empezando por una piscina. Caliente. Temperada. Temperada. No, caliente, ni siquiera temperada. Es caliente. Está caliente. 35, 36 grados. Calientito. Caliente. Y ya, se ejecutó en 1 año y medio. Año y medio. Y- ¿Cuál es el monto de inversión? ¿Todo fue al cash con préstamo del banco? La mayoría al cash porque era todo lo que había ahorrado. ¿Había flujo? Pues, ¿no? Ok. Un poco más de $200,000, más o menos. Y bueno, si quieren mi asesoría, sí les puedo decir exactamente. Claro, no, eso sí, cómo invertir en una casa y hacerlo. Airbnb ahora es cierto. Airbnb, sí. Su número va a estar ahí, su contacto también. Entonces es por eso, Sí. difundir conocimiento. Y claro, se aprende mucho. Se aprende construyendo una mucho construyendo. El Briones del Valle Sagrado, ¿te consideras? el mini micro. El mini Briones, el bajito Briones. No, tengo que dejar de ser mediocre. Pero sí, o sea, a pesar de... No sé, se unieron muchos puntos, creo. No sé ¿Qué puntos, Dinero? Coméntanos. Hacer esta academia, tener la pandemia, que eso nos lleve a este punto de tener un flujo masivo. Ok. Incluso desde el colegio, de hacer tareas, de hacer trabajos 2012. O sea, me lleva a muchos puntos donde todo estaba relacionado con la educación. Educación. Con hacer tareas y hacer trabajos. Educación, sí. Asesorías. Hacer asesorías. Porque sí, daba clases. O sea, había personas que no podían entender su trabajo final y estaban estancados. Querían ayuda y querían explicación. Al final creo que la educación no se trata de que ellos resuelvan como sea o esto, sino que entiendan lo que están resolviendo y para qué están resolviendo. Y eso es lo que daba yo muchas veces. No solo me decían, bueno, haz nuestro trabajo. O sea, sí, pero no, ¿no? Ujú. ¿Cómo van a exponer? ¿Qué van a entender? Y al final sí les preguntaba y sí entendían. Era un buen profesor. Soy un buen profesor. Entonces, creo que a ese punto fue toda mi carrera hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué hiciste y construiste? Con eso, a base de eso. $200,000. Un poco más de $200,000. Terreno y la construcción. La Ambos. Sí. O sea, fíjate que ni siquiera lo tengo tan... Tan mapeado. Ni está organizado, ordenado. No, esas finanzas de construcción de la casa no. Lo de las ventas y eso sí estaba facturado y todo eso. Claro. Pero es que los gastos que había... Se estaba construyendo la casa y yo estaba en Londres. A ese punto. A ese nivel. Sí. Sabía que no iba a durar la bonanza, digamos. Del flujo. Porque de pronto apareció ChatGPT y asesorías, te apuesto que ese mercado Pum. bajó muchísimo. Bajito. Bajito. Y sabía que tenía que mantener mi nivel de ingresos con algo a su altura. Ok. Y la única... Asegurarte con... Sí, con un cash flow. Porque, bueno, puedes invertir en lotes y todo eso, pero hay que vender, hay que seguir haciendo cosas. Claro. Pero quería cumplir mi sueño. Y sí, el Airbnb funcionó. Coméntanos eso de cumplir tu sueño y que esta casa en Paucarabamba, ¿qué es lo que tiene? Detállanos, ¿tiene piscina? Claro. Calentita, a 36, 37 grados. ¿Qué más tiene, Brian? Tiene un salón de juegos en el que estamos. Todo un Billar, es una locura, ping-pong, Sí. sala de estar con tele, al tercer piso y una hermosa vista. Es una locura. Una vista muy agradable, muy bonita. Un patio normalito. Cochera para 3. Jacuzzi. Autos. Jacuzzi en la habitación principal con una vista hermosa. Incluso hacia el techo. El techo es abierto, ¿no? Sí. Uf. Cada cosa que se ha hecho acá ha sido a mi gusto, pero ese gusto no viene así de porque sí. Sino, ¿de dónde viene? De haber visitado hoteles 5 estrellas. ¿Cuántos hoteles 5 estrellas habrás visitado en tu vida? Creo que unos 4 o 5. No.
Quizá 8 o 9. 4 5, no, estamos muy bajitos. 8, 9 hoteles 5 estrellas. Sí, en Cusco unos 3, en Lima unos 3, en Europa unos 2, algo así. 3, 3, 2, sí, 8, 9. Y de ahí los gustos que te... Primero, techos altos. Segundo, ventanas grandes. Tercero, piscina. Piscina siempre quería, pero no sabía cómo, ¿no? Cuarto, habitaciones grandes con su baño y esas cosas. Y ya, sí. Cocina. Bueno, eso también he visitado Airbnbs, aparte de hoteles. Entonces, ¿Cuántos Airbnbs has visitado? Eso sí, no sé, como 15, 20, 25. Cantidad. ¿Hiciste eso antes de construir la casa? Sí, Todo como un estudio de mercado. sí, tal cual. Pero no era que voy a hacer un estudio de mercado, sino tu intuición otra vez Totalmente. que te llevó a hacer eso. Totalmente. Sí, ya sabía lo que quería. Entonces, cuando al arquitecto le dices lo que quieres, más o menos arma. Claro, arma al toque. Y sí, porque, por ejemplo, mi mamá tiene ¿cómo se dice? Un estándar en el pensamiento de aprovechar los espacios al máximo posible. Entonces, por ejemplo, en la sala que hay en esta casa, tiene como 6 metros de altura. Y ella quería poner un mezanine arriba para aprovechar. Para que esté arriba también. Sí, un segundo piso. Sí. Ok. Y no, o sea, el lujo está en perder espacio. Uf. Ahora recién me doy cuenta que es disfrutable. La sala del primer piso es alto. Sí, sí. Con la chimenea. También hay chimenea. También hay chimenea. ¿Has prendido y el Sí, para adentro? sí, sí. ¿No se regresa aire? No, hay una garganta que se usa. Y sale. Sí. Como Juve 3D. El arquitecto Juve 3D. Sí, totalmente. Arqui, saludos. Totalmente. Y ya, y creo que estamos... Está muy bonita. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tiene 6 habitaciones hasta para 15 personas. Entonces, todo fue como muy masivo en hacer esta casa, como para cobrar bien también, pues, ¿no? Mantener un flujo, no sé. ¿Cuánto cobras? A la noche varía, porque es dinámico. A veces hay más demanda, menos demanda. Pero el rango va entre 600 soles a 1200, 1100 por noche. Por noche. Pero eso hasta 15 personas. Entonces, claro, entre toda la gente que... compites con un hotel que te cobra por persona 150 soles, digamos. Claro. O 200 o 250. Y este es más privado, ¿no? Hay más libertad. Hay menos servicios como un restaurante o alguien que te esté tendiendo la cama y todo eso. Pero son cosas diferentes, para viajeros diferentes. Claro, para viajeros diferentes. En todos los negocios hay dificultades. Resume ahora cuáles son las principales contraprestaciones que tiene cuando tú administras un Airbnb. Ok, eso nadie me lo enseñó y tampoco lo investigué. Y con el tiempo, y por eso creo que estamos acá también, me di cuenta que hay que hacer mantenimiento. Hay que tener planeado el mantenimiento. Porque de pronto se acumula el mantenimiento y se vuelve insostenible. En primer lugar, porque los huéspedes ya van a ver una casa desgastada y van a empezar las malas calificaciones. Ok. Entonces fue un descuido mío no tener la casa intacta, impecable, así pasen los meses y años. Ahora se ve pintura que se está descascarando, muebles que están un poco desgastados. Sí, una silla rota, los bordes de la piscina con verde. O sea, son cosas que no te cuentan porque no estás en ese entorno. Claro. ¿Quién te va a advertir? Pero hay pocos que tienen un Airbnb y que lo administran. Hay que saber también administrar eso, ¿no? Y tú tienes mucha experiencia y bagaje en esto. Recién. Ahora sí podría decir... Hazlo así. Una de las cosas que recién he aprendido es cobrar multas por todo. Entonces así al huésped se los mantiene a raya. Claro. Porque hay muy buenos huéspedes. Hasta dejan más limpio de lo que encontraron. Pero hay otros huéspedes que no cuidan. Y hay que cobrarles. Y hay que cobrarles bien. Y por eso hay que hacerlo con una plataforma, ¿no? Que te garantice los daños o la suciedad de más. Y Airbnb. O otras, pues. O otras. Como Booking también está dentro de eso. Podría ser. Booking también tiene. Ok. Vayamos a este punto. Hablábamos al inicio. En la mañana, viniendo aquí, de
¿qué es lo que uno podría enseñar y hacer un infoproducto? Tú preguntabas, ¿no? Alex, Ronaldo, ¿qué puedes enseñar? Yo creo que en este espacio, en esta conversación frente a cámara, dije, tienes este bagaje, experiencia en Airbnb y mucha gente tiene Airbnb y quiere saber cómo administrar, cuáles problemas evitar. Yo creo que sería un buen infoproducto. Ahora, 3S se basa en eso, ¿no? De un podcast, pero que pase a un microaprendizaje de 20 minutos. Okay. Quizás lo puedes hacer y ya pues eso sería un reto para los que tienen Airbnb. Me encantaría. Lleguen a aprender de toda tu experiencia. Totalmente, ¿cierto? totalmente. Ahora, ¿qué recomendación darías a los emprendedores? Tú que has hecho 9 o 10 ya negocios y te ha ido bien, creo, por el camino. ¿Qué les dirías? No lo hagan solos. Pregunten. No lo hagan solos. Déjense ayudar, quizás. Déjense ayudar. Pidan ayuda. Levanten la mano. Ese es complicadísimo, hermano. No crean que lo saben todo. O aunque haya miedo, preguntar al que está un poquito más adelante. Ahorra mucho. A pesar de haber leído libros, que es donde se supone está la experiencia, es que ellos no han vivido en Cusco, no han vivido en Lima, no han vivido en Perú. Claro, no han vivido en su contexto de ellos. No hay un contexto adaptado para esta cultura, esas personas y todo eso. No está tropicalizado. Entonces, es mejor hablar, juntarse. Si a mí se me acerca alguien, un emprendedor o algo así, por Dios que no lo rechazaría. Es más, lo invitaría a pasear conmigo y a contarle un cosas. rol y le das todo tu aprendizaje. Sí, totalmente. Seguramente hay personas que no tienen tiempo, simplemente no quieren hacerlo, pero intentar no está de más. Eso es lo primero que haría, porque yo me equivoqué muchas veces por eso. Pregunten y levanten la mano. Levantar la mano. ¿Qué más? Por ayuda, por opiniones, por eso. Lo siguiente es que con eso te ahorras mucho. Yo veo todos mis errores y me ahorro todo habiendo preguntado antes. Por ejemplo, ¿a quién es preguntar? A ver, mira, ¿sabes? En eso que no grabé contenido y estaba estudiando Hacer programación, ok. Cuando debía estar enfocado en mi negocio, debí ir a las charlas, a los eventos donde se juntaban emprendedores. El ecosistema muy seguido y empezar a hablar con la gente que no sé si tenía el mismo negocio, pero más o menos, y preguntar, oye, estoy haciendo esto, estoy haciendo bien, ¿qué opinas? Con eso me ahorraba mucho tiempo. Mucho tiempo. Es importante estar con el ecosistema, es muy preguntar. Sí. Después, en lo de la casa, por ejemplo. ¿A quién pudiste haber preguntado lo de la casa? No estoy seguro cómo lo hubiera hecho, pero al menos estoy seguro que debe haber cursos en YouTube o en alguna plataforma pagada. ¿Cómo administrar eficientemente tu Airbnb? Debe haber. No lo he buscado. Estoy seguro. Y si no hay, lo hacemos. Lo hacemos, totalmente. Pero alguien está enseñándolo. Alguien está diciendo, oye, yo me equivoqué en esto. No te equivoques. No te equivoques. Y te cobro para que no te equivoques. Y feliz te pago para que no me equivoque. Claro, sí. Para que pagas una milésima parte de todo lo que vas a gastar equivocándote. Sí, por ejemplo, yo he perdido acá alquileres en estas últimas semanas por un par de malas reseñas. Pero hablamos de miles de soles por estupideces. Y sí, pues, o sea, recién cuando te choca, recién reaccionas. Y lo otro que diría es ser muy diligente. ¿Tú a qué le llamas ser diligente? Diligencia es estar en excelencia y que todo funcione bien en lo que estás enfocado. Por ejemplo, tengo un Airbnb, ser diligente es estar ocupado que todas las sábanas estén planchaditas, estar ocupado que la piscina esté calientita, estar ocupado que no haya ninguna falla de pintura. Diligencia pura, o sea, tenerlo todo, lo que puede estar en tu control, bajo control. En orden. Ajá. Hay algo en finanzas que se llama due diligence. Due diligence, ok. Ajá. Es que se hace como un documento gigante, en finanzas al menos, donde se investiga todo al detalle y no se te escapa nada. Porque si no haces un buen due diligence, puedes comprar una empresa y no ver un hueco que está ahí. Tapadito con masilla. Sí. Y después compras ese negocio y ¡prum! Jodido. Diligencia. Y yo nunca he sido diligente porque siempre he sido relajado. Y muchas veces por eso intenté meterme a un curso de entrenamiento, que me saquen ese potencial y eso. Pero
poco a poco me doy cuenta que es solo una decisión. Es una decisión. Hablabas de la mediocridad y con esto cerramos. Y fue algo que me tocó a mí también lo que dijiste, que la mediocridad duele. Y duele bastante porque no das todo lo que tú podrías haber dado. ¿Qué es lo que vas a hacer a futuro para poder erradicar o para poder contrarrestar la mediocridad que existe en tu vida, ¿no? Y también seguro a los que nos escuchan, los que han visto nuestro podcast. O sea, si tuviera la respuesta correcta, ya lo sería. Ok. Pero tengo una intuición. Dale. Tus intuiciones son muy buenas, ¿ah? Sí. Con toda la historia desde que tenías 4 años hasta ahora que tienes 30, tus intuiciones te han servido bastante. Entonces, primero, el contexto. Tener las relaciones correctas te hace menos mediocre. Porque si estás con personas que no son mediocres, o todos son mediocres, pero nadie ya quiere ser mediocre y quieren elevar el nivel, entonces te va a ayudar a ti a elevar tu nivel de ser menos mediocre y ir más a la excelencia. Ok. Segundo, es una decisión. Es una decisión dejar de ser mediocre. Y creo que tiene que haber un ancla, un dolor. Es algo como decir una conversación interna tuya. Tengo que ser excelente porque ser mediocre me ha traído para pagar estos precios. Me ha traído dolores, me ha traído sufrimientos, me ha traído estos. Entonces te conversas a ti mismo y dices, ok, elijo no ser mediocre porque ya he pagado demasiados precios en mi vida por ser mediocre. Elijo ser excelencia en lo que pueda y en cada decisión que tome. Y al final es toda una decisión. Y no lo haces por nadie, lo haces por ti. Pero sí, esas dos cosas creo que son las más importantes. Decisión y contexto y entorno. Y seguir un estilo de vida de este tipo de entrenamientos a los que hemos ido. Donde, claro, no es el santo grial, no es la cura a la mediocridad, pero tú eliges que sea la cura. Claro, si tú te convences que esto voy a hacer y esto voy a practicar día a día, sí, puede convertirse en tu cura. Totalmente. Y sigue siendo esos programas de desarrollo personal porque es parte de un estilo de vida. Porque si no lo haces, otra vez empiezas a bajar. Y a caer bajito. Bajito. Entonces eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, externamente, fuera del podcast y todas las cosas, con Ronaldo, contigo, con Alex, con Wilson, y quien se quiera unir quizá más adelante, estamos elevando nuestro propio contexto de dejar de ser menos mediocres e ir a la excelencia. Creo que, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo lo admiran por la excelencia. Claro. No falla. No falla. Es una máquina. Y todos quisieran ser como él. Si los peruanos talentosos, jugadores, podrían llegar a su nivel de excelencia, sería una locura. Una locura. Y lo mismo pasa, creo que con todos nosotros. Creo que la mayoría de nosotros, los que están viendo el podcast, tú, yo, tenemos un brillo excepcional en alguna parte de nuestra vida. O en alguna habilidad. Y siendo excelencia, ya está. Ya le ganamos a todos. Claro. Solo se trata de eso. Entonces, aprovechar eso. Y apoyarnos. Ser apoyo. Y preguntar. Sí, y preguntar. Porque el quinto éxito, ¿no? ¿Cómo es? Si te metes a un grupo de 4 exitosos, el quinto exitoso vas a ser tú. Y eso es. Es un cliché por algo, porque se cumple. Es real. Y justo ayer pasabas al grupo interno un estudio de que si alguien te ve a ti con ese potencial, al fin y al cabo vas a llegar a ese potencial, ¿no? Una autoprofecía. Amigos que te vean grande, que aunque ahora no lo seas, solo por ese crecimiento y esa creencia de tus amigos, vas a llegar a ese nivel. Totalmente. Y creo que vamos en ese camino, a ver cómo nos va. Y les contamos, pues, ¿no? Claro, vamos a estar viendo cómo se hace el mantenimiento de un Airbnb, porque después de haber cometido tantos errores, vamos a estar documentando ese proceso. Va a estar brutal. Va a estar brutal. Y esto ha sido el episodio de 3S Podcast, 3S para impactar, con Brian López. 10 negocios
Buenas intuiciones, también errores, y se va a venir mucho más aprendizaje, mucho más valor para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ronaldo. Ryan. Una gran entrevista. ¿Sí Salió o no? muy bien. Sabía que iba a fluir, tú solo confía. Besito. ¡Mua!